Vamos a dar comienzo al tercer teórico. En este caso vamos a hablar de los riesgos presentes en la industria de la construcción, los vamos a listar, y también vamos a hablar de las protecciones colectivas y las protecciones personales o individuales que nos protegen de los riesgos. Bien, podemos empezar a citar como riesgos presentes en la industria de la construcción el riesgo de derrumbe, el riesgo de derrumbe que tiene que ver con sobre todo en trabajos de sumuración o trabajos de excavación, y también derrumbes en trabajos de demolición. Esta es una tarea de altísimo riesgo que requiere también una gestión en cuanto a la prevención de accidentes muy minuciosa, con una planificación muy detallada de cuáles van a ser los procesos constructivos y cuál va a ser la metodología para el control de los riesgos, ¿no? También otro riesgo que podemos encontrar asociado al derrumbe, el riesgo de aplastamiento, no solamente en situaciones de derrumbe, sino también, como comentábamos en el teórico anterior, de caídas de materiales, a lo mejor también materiales que van en un proceso de izaje o de transporte elevado de carga, o también de apilamiento o de estibamiento de material en altura. Puede ser también que ocasione aplastamientos, atrapamientos y aprisionamientos en partes móviles de maquinarias, engranajes. Puede ser también algún tipo de sistema de poleas y de correa que no tenga la debida protección. Caídas a nivel, se entiende por caídas a nivel la caída que se produce a nivel de piso por tropiezos, caídas, por escalones, por huecos, por relieves en la losa, por situaciones que no han sido o avisadas o quitadas, digamos, o también lo que se puede hacer, o señalizadas. Entonces, la caída a nivel produce muchos accidentes, muchas lesiones. La caída desde altura, también constituye, junto con el de los aplastamientos, el de caída en altura y el de electrocución, son los riesgos que producen los accidentes mortales, ¿no? En este caso hablamos de las caídas de altura, que pues se dan en muchos de los casos por huecos de ascensor, por montantes abiertas, por bordes de losa, desde los balcones también. Bueno, esto supone también implementación de medidas de contención, como barandas o redes. Bueno, eso también ocasiona eh, accidentes de altísima gravedad y si no de muerte. El tema de la electrocución es un riesgo también presente en la industria de las obras. Está dado que todas las instalaciones que existen en obra para distribución y para conectarse a la energía, por ahí son precarias, pero el hecho de que sea precaria no significa que tenga que ser insegura. Esa precariedad que tiene que ver con una instalación provisoria, no está asociado a la falta de seguridad, es decir, que debes tener su disposición, sus medidas de protección, que ya lo vamos a ver en fotografía. Otro riesgo presente es el del corte, los cortes con máquinas de corte con las que se trabajan, máquinas de amolar, también puede producir cortes. Golpes permanentemente con objetos. Esto está dado por la falta, en muchos casos, de orden y limpieza. El corte también está dado por algunas situaciones de que se convive en obra con elementos punzocortantes que podrían estar separados o aislados en un determinado lugar, y bueno, por ahí sucede que están todos sueltos en la obra. Seguimos mencionando algunos riesgos: el choque contra objetos, choque contra vehículos. Existe circulación en obra, ¿sí? Y muchas veces por maquinaria, vehículos, y si no está bien señalizado y se confunden las vías de circulación vehicular con las peatonales, puede ser que se produzca ahí situaciones de choque contra vehículos, contra elementos, caída de material o herramientas desde altura, caídas de elementos guisados, cuerpo extraño en ojos, por algunas actividades de corte
que necesitan sí o sí protección ocular o protección facial, intoxicación por inhalación de algún producto que puede inhalar gases o vapores, la dermatitis por quemadura, que son problemas en la piel, por quemaduras sobre todo con productos como puede ser el cemento, la cal, pero también se puede dar por productos químicos, como puede ser también solventes o pinturas, explosión, incendio, es un riesgo también existente, sobre todo cuando hay depósitos en donde se guarda material inflamable, y incendio, la misma madera o el mismo telgopor que puede estar en obra, producto del proceso, es muy común o frecuente que se puedan suscitar ahí algunos incendios. Entonces, ante eso hay que estar preparado de cómo actuar, sobre todo si se puede eliminar el material, el combustible de la obra y que no permanezca ahí, ¿no? Caídas de andamio, caídas de silleta, esto también está asociado a la caída en altura, pero en este caso no de la misma estructura, sino de equipos complementarios como pueden ser los andamios o las silletas. Bueno, esto es por nombrar algunos de los riesgos presentes en la industria de la construcción. Pueden haber quedado algunos, muy pocos, pero afuera, pero la mayoría están contemplados dentro de este listado que eh, necesitan ser controlados y para eso se necesita gestión. Esa gestión para el control de los riesgos empieza en el conocimiento de la tarea, ¿sí? Detalladamente. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuáles son los elementos que se van a usar? ¿Cuáles son las maquinarias que se va a usar? ¿Cuáles son los elementos de protección que se van a usar? Entonces, a partir de conocer bien la tarea, uno puede identificar los riesgos y a partir de ahí implementar las medidas de prevención y de control. Bien, veamos. Cuando hablamos de protecciones generales, se refiere a todas aquellas protecciones presentes en la obra, ¿sí? Que apuntan a controlar los riesgos que están presentes permanentemente en la obra y casi durante todo el proceso constructivo. Podemos hablar de vallados, barandas, redes, bandejas, pasarelas, plataformas, las protecciones eléctricas, matafuego, los tapados de los pozos, zanjas. A ver, vamos a ver. Vallados y barandas. Bueno, en este caso constituye una baranda perimetral, una losa que se está ejecutando, que tiene, fíjense ustedes, 3 barandas y un rodapié, y encima tiene una malla. La verdad que está muy bien construida por lo que se ve. Cuando hablamos de redes, las redes tienen el fin de contener a las personas, ¿sí? Estas redes van por abajo, la normativa indica que van por abajo, ¿sí? Como máximo 6 metros por debajo del último nivel de trabajo. Estas redes son móviles, estas redes se trasladan hacia arriba a medida que el proceso de producción del edificio crece en la altura. Fíjense que además de tener la red, tiene una baranda, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de bandejas y pasarelas, estas bandejas, todo esto que estoy mencionando, todo esto está dispuesto en el decreto 911, ¿no? El que vimos en la parte legal. Fíjense que a nivel de planta baja existe una bandeja, que esto es para detener la caída de material, al igual que la red que vimos recién, esa es para evitar y detener la caída de personas, esto es para evitar y detener la caída a nivel de planta baja de materiales o herramientas. Es una bandeja tipo rígida que tiene una dimensión determinada, es 2,50 de manera plana y 50 centímetros que crece luego a 45 grados. Debe ser lo suficientemente sólida y estable para poder contener la caída de material que de altura tiene su peso. Lo que vemos abajo es una pasarela. Esta pasarela, si bien el decreto 911 no habla de una pasarela a nivel de vereda, pero sí la Municipalidad de Córdoba, en este caso, ha dispuesto que las obras que tengan estas características y no tengan retiro y estén sobre línea municipal, a nivel de vereda hay que construir este puente, que constituye como una segunda protección, digamos, todo como un túnel, va a todo lo largo de la vereda, independientemente de la bandeja. La bandeja es fija, esta bandeja no se saca, el único momento que se saca es cuando todo ya, el frente ha sido cerrado, y no hay posibilidad de que caiga material
a nivel de fachada, desde fachada. Bien, también tenemos lo que es la protección eléctrica. Los tableros eléctricos suelen ser un gran déficit en las obras porque están armados de manera muy precaria. No se invierte en eso, pero bueno, últimamente he visto que se ha mejorado esta situación en obra, dado a los controles y los requerimientos. Esto constituye una medida preventiva para el control del riesgo eléctrico muy importante, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con las protecciones, como vemos acá, la protección diferencial y la protección térmica, tableros eléctricos que evitan que por su disposición se tengan que abrir, y sí están los tomacorriente tanto para trifásica como para monofásica de manera exterior. A esto es muy importante incorporarle la puesta a tierra, es decir, una jabalina, para el mejoramiento de la sensibilidad para el funcionamiento del disyuntor diferencial, que es el que vemos aquí, ¿sí? Bueno, este es un tablero móvil que se puede llevar y trasladar de un lado a otro en la obra, y este podrá hacer un tablero seccional que podrá quedar en algún piso, y de aquí se toman después los tableros móviles, ¿no? Entonces pueden existir tableros, o puede ser un tablero principal este. Lo importante es las protecciones y el estado de mantenimiento. Fíjense ustedes acá todos los componentes que tiene el tablero, la protección para que ante contacto directo que nadie meta la mano. Bueno, están bastante bien preparados. Otro riesgo en obra tiene que ver con el riesgo de incendio, como lo habíamos visto. Fíjense ustedes aquí, madera prendiéndose fuego. Bueno, para ello la presencia de un matafuego es importante, sobre todo en la zona donde hay depósito de materiales, ¿no? Bien, otra protección es el tapado de pozos y zanjas. Esto que estamos viendo acá seguramente es un ducto, una montante por donde subirá algún servicio o bajará. Y esto hasta que el momento que la obra se termina, quedan abiertos. Entonces, para esto es necesario generar las tapas correspondientes, y eso alguien lo tiene que hacer, ¿no? Las tapas hasta que esto se constituya en una montante, es decir, que sea rodeado con muros y tenga una puerta de acceso. Mientras por lo menos los muros no estén, esto es un riesgo muy grande, no solamente de que una persona pueda meter el pie ahí y producirse una lesión grave, sino también por la caída de materiales para los otros pisos, ¿no? Bien. Otra medida de protección general es la señalización en obra, tanto lo que tiene que ver con la circulación fuera de obra, o dentro del predio de la obra, pero fuera del edificio, todo lo que tiene que ver con camiones, ingreso y salida de vehículos dentro de la obra, sino también la señalización que tiene que ver con el uso de elementos de protección personal y alguna otra disposición que se quiera comunicar. Esto tiene que ver con la señalización. Otra protección que vemos de tipo general, que si bien es parte del proceso del apuntalamiento, pero no deja de ser una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque el faltante de apuntalamiento puede ocasionar lo que hemos hablado antes, el derrumbe. Y en este caso, lo que estamos viendo es cómo se apuntala un tabique de hormigón que se está por hormigonar, con una altura que podrá tener unos 3 metros. Entonces la fuerza que hace el hormigón, los empujes que hace el hormigón los empujes laterales hasta que empieza a trabajar mecánicamente, son muy fuertes, y esto necesita un apuntalamiento también para contener esos empujes y ese peso. Entonces el apuntalamiento y el chequeo de los apuntalamientos es una parte muy importante antes de la tarea de hormigonado, y esa es una tarea que debe hacerla el director técnico de obra o el jefe de obra y el asesor en higiene y seguridad, para ir viendo que esté todos los puntales necesarios con sus flechas y sus vinculaciones para evitar también los movimientos y los empujes traslativos, digamos, por efecto dominó que se produce cuando una pieza falla. Entonces, en este caso, el tema de los apuntalamientos, bueno, va asociado al encofrado, ¿no? Son puntos a verificar antes del vertido del hormigón. Otra de las protecciones generales tiene que ver con las distancias de seguridad. Hubo muchos accidentes en donde
El trabajador, es más, el accidente que hubo en la legislatura fue parecido a este. El trabajador estaba a una profundidad de 3 metros haciendo una conexión de cloaca en una zanja un poco más angosta y pasó un vehículo y derrumbó esa zanja y el trabajador quedó perdido ahí adentro y falleció. Bueno, las distancias de seguridad son protecciones generales que alguien las tiene que calcular, determinar y se tiene que señalizar y delimitar, es decir, la señalización es un cartel y la delimitación es una baranda, algún obstáculo para que el camión o el vehículo pase a la distancia necesaria. Bien, como protecciones individuales, podemos citar, en este caso, la facial u ocular. ¿Cuál es el objetivo? Es proteger al trabajador de los riesgos de alguna tarea específica. Por ejemplo, esta protección facial u ocular es para proteger, en este caso hay varios, pero podemos mencionar la careta o la máscara facial, para proteger al trabajador de particulados. Entonces se protege toda la cara. Después tenemos los anteojos o antiparras que protegen exclusivamente los ojos, que algunos tienen, fíjense, los del medio, fíjense que tienen protecciones laterales, eso es para evitar que partículas entren por el costado del ojo. Y también está bueno, también hay una máquina una máscara para soldar que no deje de ser una protección también para la vista y para la cara contra los rayos ultravioleta producto de la soldadura. Bueno, estas son las protecciones oculares. También contamos con las protecciones de las vías respiratorias, están de moda que están ahora las protecciones de las vías respiratorias, bueno, distintos tipos de barbijo, algunas ya de tipo máscara, como la que se ven abajo, con filtro. Existen, fíjense que en algunos casos, por ejemplo en este o en este otro, y creo que este también, tienen válvulas de exhalación. Eso lo que hace es que por ahí pueda salir lo que se exhala y de esa manera facilitar la respiración, ¿no? Hay algunas que tienen filtros de carbón activado para distintos tipos de contaminantes. Bueno, esto protege las vías respiratorias. Bien, la protección de la cabeza con los cascos, elementos que están resistentes al uso del trabajador de la industria de la construcción, pero que tanta vida, podemos decir, ha salvado porque este elemento es el que puede soportar el embate de cualquier elemento que caiga desde la altura. Fíjense que cuenta con una parte rígida que es el casco y después tiene un arnés interno que entre el arnés y el casco o la carcasa está separado, entonces se produce ahí como un efecto amortiguador. De este otro lado, al lado izquierdo, podemos ver cómo están representados los colores según el rol que se tenga en la obra. El de higiene y seguridad es el verde, los blancos son la dirección y jefatura de obra, bueno, las brigadas, el personal de plomería, bueno, con sus distintos colores. Bueno, la otra protección que podemos encontrar es la protección de mano, distintos tipos de guantes para distintas tareas y distinta composición del guante en función del elemento que se vaya a manipular, sea material abrasivo, como puede ser un producto químico, o puede ser un ladrillo, que es un producto más bien tipo rústico. Entonces, distintos tipos de materiales de guante, que puede ser de cuero de descarne, de hilo, de vinilo, para los distintos trabajos que se tenga que hacer. Otra protección que encontramos es la protección de los pies, los famosos calzados de seguridad, mal llamados borcegos, no tiene nada que ver con los borcegos de cosas, calzado de seguridad con punteras resistentes, esa puntera es de un material Kevlar, ¿sí? Y bueno, sean altos, bajos, hay distintos modelos, la misma bota también, para algunas tareas que puede ser cuando el trabajador está en el agua o dentro del hormigón. Bueno, este calzado de seguridad no solamente que lo que hace es proteger ante la caída de algún elemento pesado sobre los dedos de los pies, sino también produce un aislamiento de tipo dieléctrico, es decir, está aislado a la persona desde del piso, no hace conductibilidad al piso, digamos,
porque tiene una suela aislante, entonces cumple una doble función. El otro elemento de protección individual que encontramos, que si bien es de protección individual, no existe uno de estos para cada trabajador en la obra, sino para aquellos que están expuestos a trabajo con riesgo de caída en altura, están a disposición de ellos. El arnés de tipo completo que toma hasta las piernas, toma todo el cuerpo, inclusive las piernas, que se regulan con estas anillas para que quede de manera ajustado. Lo que vemos acá a la derecha es lo que se llama la doble cola de mono, ¿sí? o cola de amarre, que está constituido por estas, primero, aquí arriba tiene una anilla con rosca, acá lo que tiene es esto se llama un amortiguador, que lo que hace es tener ahí adentro, comprimido varias vueltas, un material que lo que hace es que cuando una persona caiga, haga el efecto de amortiguador y no pegue un chicotazo por esta soga que no es elástica, ¿sí? Bueno, acá tiene la doble cola de amarre, la doble cola de mono, y acá lo que tiene se llaman los mosquetón. Esto es doble porque es para que el trabajador se tome en un lugar y que si tiene que movilizar, se tome en otro, y mientras se desengancha de uno, el otro está tomado, es decir, está tomado siempre a un punto de anclaje de manera permanente. Esto es para los trabajadores que necesitan moverse, ¿sí? Y correrse de un lugar a otro. Entonces se toman con un mosquetón, se desplazan, se atan en otro lado y después se liberan del primero. Muchos de estos lo usan, este sistema lo usan los torristas, aquellos que hacen mantenimiento en las torres de telefonía. Bien. Otra protección que tenemos es la protección auditiva, ¿sí? Fíjense que en algunas de ellas, como está incorporada al casco, el casco viene con el soporte para tomarlas, pero acá podemos distinguir la protección de copa, que se llama, o las protecciones estas que son gomas, o los endaureales que se llaman, ¿sí? Que se introducen dentro del tubo auditivo, ¿sí? Bien, si bien la ropa no es un elemento de protección personal, pero sí constituye una defensa contra algún tipo de agresor, salpicaduras, algún elemento punzocortante, ¿sí? Bien, entonces lo ponemos aquí para que pueda entenderse que hay distintos tipos de ropa de trabajo según las necesidades del trabajo, en virtud del riesgo que se está expuesto, ¿no? El material que se manipula, bueno, y demás. Entonces, este sería el trabajador de la construcción, digamos, completo, con sus protecciones oculares, con su protección respiratoria, el barbijo, los barbijos que se renuevan cada tantas horas de uso, sus guantes, su protección de los pies, su ropa de trabajo, su arnés, como vimos recién, la protección auditiva y su casco, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final del tercer teórico, que ha tenido que ver con los riesgos en la construcción, las protecciones colectivas y las protecciones individuales. Ustedes van a encontrar un link con toda la normativa, ¿sí? Para que puedan descargar todas las resoluciones que hemos venido hablando y algún otro material que la cátedra les va a proveer para que ustedes puedan profundizar leyendo y se puedan interiorizar acerca de qué dice cada una de las normativa que hemos repasado muy rápidamente. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Buenas tardes.